Bien, bienvenidos al video del desarrollo de la aplicación para segmentar los códigos QR y enviar la lectura de este a una hoja de cálculo o Google Sheets de Google, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en anteriores videos es que nosotros escaneábamos el código QR y nos obtenía el íntegro del texto leído en este caso. Por ejemplo, en esta celda está unido o concatenado todos estos campos y se ha obtenido un código QR de esta extensión. La idea es que nosotros al leer este código QR con la aplicación nos pueda ya segmentar directamente y enviarnos estos datos hacia la hoja de cálculo. Como les comentaba, había una opción de poder realizar esta acción utilizando fórmulas en Google Sheets o el Excel de Google, en este caso mediante la fórmula de extrae, y podíamos segmentar todos los campos. Pero a veces no necesitamos todos los campos y solo algunos de ellos. Como tema didáctico vamos a hacerlo para todos y a la vez también que vamos a resolver alguna duda de cómo agregar más campos a nuestra hoja de cálculo, o en este caso cómo poder registrar más campos en los formularios de Google. Vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos vamos a realizar. De acuerdo, entonces iniciamos con el diseño de la aplicación. Nos vamos a ir a App Inventor y creamos un nuevo proyecto. Le vamos a llamar, de acuerdo, esto va a ser un lector de QR. Entonces vamos a necesitar un botón con el cual vamos a activar el escáner de código QR. Vamos a ubicar asimismo las etiquetas donde vamos a guardar los segmentos del código QR leído. Entonces vamos a ingresar una disposición horizontal en la cual va a contener una etiqueta como identificador y un campo de texto donde va a ir almacenado el segmento leído del código QR. De acuerdo, entonces esto vamos a darle un formato, un ancho ajustado al contenedor. Esta etiqueta vamos a darle un ancho en un porcentaje del 45%. De acuerdo, vamos a agregar una disposición horizontal más para espaciar entre el botón y los campos donde van a almacenarse los segmentos del código QR leído. Entonces aquí vamos a disminuirle el alto, un 2% vamos a considerar, con tal que no esté pegado este botón con las etiquetas que va a almacenar los segmentos del QR. Entonces esto podemos copiar con control C y pegar. Vamos a necesitar 5 campos. Perfecto, agregamos un espaciador más al final y finalmente agregamos un botón para enviar esta información hacia nuestra hoja de cálculo. De acuerdo, entonces damos formato a esto, nos ubicamos en el screen principal y vamos a ubicar en la disposición vertical, vamos a ponerle centro, y en la disposición horizontal también centro. De acuerdo, mejoramos el aspecto de los botones con una forma redondeada y aquí colocamos escáner QR y aquí vamos a colocar el botón para guardar. Perfecto, esta primera etiqueta es para obtener la fecha de producción, en este caso el ejemplo que yo estoy realizando. Esto para el código del producto. Esto para el cliente. El lote. Cantidad. Por último nos faltó un campo más para la unidad de medida, entonces agregamos, copiamos y pegamos para agregar la unidad de medida. De acuerdo, entonces cuando nosotros leamos el código QR mediante este botón, nos va a segmentar los campos en este campo de texto. Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Este código QR va a leer y lo va a segmentar en estos 6 campos. Una vez obtenido los códigos QR en los campos, vamos a enviarlo a nuestra hoja de Google Sheets mediante el botón de guardar. Entonces
Vamos a agregar sensores. Un sensor de lector de códigos de barra QR, siempre quitándole el Use External Scanner para que pueda utilizar el lector nativo del celular. Conectividad, vamos a agregar web para que pueda comunicar con nuestra hoja de cálculo de Google Sheets. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de bloques. Dentro de los bloques vamos a darle programación a los botones. A ver, para ubicarlos fácilmente los botones hay que cambiarle de nombre. Y a esto le vamos a poner Scanner. Ya este último hay que colocarle como guardar, ¿no? De acuerdo. Esto para ubicarla fácilmente. Entonces, cuando nosotros hagamos clic en Scanner, nos tiene que llamar el lector de código de barras QR. Lo llama, lo activa. ¿De acuerdo? Una vez que obtengamos el resultado del código QR, queremos que segmente esta lectura. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar al campo de texto 1, que es la fecha de producción, poner como texto. Ponemos como texto y aquí vamos a jalar un segmento de texto. El texto va a ser el resultado obtenido por el lector de barras o QR, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el botón llame al escáner y lea este código, va a leer todo este campo de aquí. Entonces, para que pueda jalar solamente la fecha de producción, vamos a tomar todo este resultado y vamos a indicar que el inicio que querramos que jale este primer campo va a ser desde el número 1 con una longitud de 8 dígitos. 8 dígitos ¿de qué manera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta fecha está compuesta por 8 dígitos, ¿de acuerdo? Entre los guiones y los números que representan el día, el mes y el año, suman 8 cifras o 8 dígitos o 8 caracteres. Entonces lo que va a hacer es cortar todo esto leído, va a cortar y va a tomar, contando desde el primer dígito, 8 dígitos hacia adelante. Entonces en el campo de texto 1 nos va a jalar la fecha. Entonces esto de igual manera podemos copiar o duplicar en este caso y vamos a utilizar para el campo de texto 2. En el campo de texto 2 ya no queremos que nos jale esto, sino el siguiente campo. Aquí tenemos 8 dígitos más la barra serían 9. Entonces donde se va a iniciar la lectura del código, por ejemplo, es a partir de la letra P, que está ubicado en el número 10. Entonces aquí colocamos 10. Y si contabilizamos, este código está compuesto por 10 dígitos. Entonces la longitud del texto leído vamos a poner 10. ¿De acuerdo? Esto está compuesto por 10. El siguiente también podemos copiar y pegar o duplicar y vamos a considerar esto para el campo de texto 3. En el campo de texto 3, si contabilizamos hasta aquí, son 8 más la barra son 9 más 10 que componen estos dígitos son 19 más la barra son 20. Por tanto, el inicio de este código del cliente empezaría en el 21. Este código del cliente está compuesto por 11 dígitos, por tanto la longitud sería 11. Esto cuenta, longitud cuenta caracteres o dígitos, ¿de acuerdo? Y así se va a seguir la misma estructura para los siguientes campos. El siguiente ya estaría ubicado. Esto está compuesto por 11, ¿de acuerdo? Sumando, esto sería el inicio 33. Cuando tengan un código de QR distinto al del ejemplo que estamos desarrollando, también tienen que segmentar de la misma manera.
tienen que identificar qué campo necesitan utilizar y cuentan en qué número de dígito inicia y cuál es la longitud que compone ese dígito o ese campo que necesitan. En este caso, por ejemplo, continuando con la misma estructura, esto comienza en el 33 y está compuesta por 8 dígitos. Entonces, aquí en longitud colocamos 8. Ya estamos en el campo de texto 4. 1, 2, 3, 4. Esto es 4. Estamos ya en el lote. A jalar el lote. Nos falta para la cantidad y unidad de medida. Podemos copiar y pegar esto también. Y esto sería para la unidad de medida. Disculpen, para la cantidad. ¿De acuerdo? La cantidad, en este caso, aquí ya lo está cogiendo como un número entero porque no tiene decimales. Pero si nos fijamos dentro del código, esto está compuesto por 8 caracteres o dígitos también. Entonces, colocamos a partir del 42 que coja 8 dígitos. De acuerdo a la longitud. Entonces va a coger todo este campo de aquí. Y por último, para la unidad de medida que está en el campo de texto 6, sería desde la 51 y está conformado por 3 caracteres. Las letras UND3. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería toda la parte de bloques para obtener el código de QR ya segmentado. Aquí, como vemos, el campo del cual está segmentando es el del resultado obtenido mediante el código QR. Lo que vamos a hacer ahora es enviar esta información hacia nuestra hoja de cálculo en Google Sheet. Entonces vamos a iniciar una hoja de cálculo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a utilizar una herramienta para crear un formulario. En los ejemplos de videos anteriores hemos utilizado formulario con 2, 3 campos. En este caso, como necesitamos 6 campos, vamos a crear un formulario con esta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede generar campos indeterminados de cierta manera. O sea, según lo que vayamos a necesitar, podemos crear los campos que quisiéramos. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es colocar los nombres de los campos que vamos a necesitar. Para el primero sería la fecha de producción. Después el código de producto. Todo hay que colocarlo como respuesta breve, ¿de acuerdo? El siguiente campo, código de producto. El siguiente es el cliente. El siguiente va a ser lote. Cantidad. Unidad de medida. Todo como respuesta breve. De acuerdo. Una vez generado nuestros campos, ya se ha ubicado en este lado. Una vez que hayamos generado nuestros campos en el formulario, vamos a estos 3 puntos. Vamos a obtener el vínculo de pre-rellenado. Aquí vamos a colocar cualquier código de ejemplo indistintamente. Presionamos en obtener vínculo y copiamos vínculo. Y copiamos el portapapeles y nos vamos a un text block de notas. Y pegamos. De aquí vamos a obtener las URL donde va a ir alojado los campos. Si se dan cuenta, la estructura que los separa es el símbolo de i. Y después de igual está el dígito que hemos ingresado como ejemplo. Borramos los dígitos que hemos ingresado.
De acuerdo. Todo esto son identificadores de estos campos que estamos visualizando aquí. Comenzando desde aquí para adelante. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. De la misma manera aquí tenemos 6 URLs. La única que sufre una modificación es la primera. Colocamos un signo de interrogación cerrado y lo demás mantienen su estructura. Esto de aquí por mientras vamos a borrar. Nos interesa esto de aquí. A estas URLs van a estar vinculados o van a ir unidos a esta dirección de aquí. Entonces copiamos y pegamos aquí para darle una forma. Aquí a la parte de edit lo vamos a cambiar por form response. ¿De acuerdo? Entonces esto unido con cada uno de estos nos va a permitir enviar la información obtenida de nuestro código QR a esta hoja de cálculo. Entonces continuamos con la programación de los bloques. Cuando nosotros coloquemos o presionemos el botón guardar, lo que va a hacer la aplicación es llamarnos a web1 URL. Poner web1 como URL y va a ir un texto unido con nuestra URL del formulario. La URL del formulario ya modificado, por supuesto, dentro de este campo. Unido al primer campo, que es la fecha de producción, que vamos a obtener desde el campo de texto 1. Entonces aquí agregamos más cadenas de texto según lo que vayamos necesitando. Vamos a necesitar 6 para 6 campos. Entonces según vayamos necesitando vamos a agregar estos campos. Para poder enviar la información del campo de texto 1 vamos a utilizar URI decode texto de web 1. Entonces vamos a web 1, ubicamos URI decode texto, ¿de acuerdo? Y colocamos el campo de texto 1 como texto. Este campo de texto 1 previamente ya debe haber alojado el texto leído del código QR y segmentado, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, podemos copiar esto y modificamos porque aquí va a ir el segundo campo de texto. Copiamos esta URL, colocamos aquí. Esto podemos duplicar también con control C y control V. Esto para el campo de texto 2. Entonces seguimos agregando más cadenas de texto. Copiamos y pegamos para el tercero. Control C, control V. Copiamos, pegamos para el campo de texto 3. Agregamos dos cadenas más. 1, 2. Para el cuarto, copiamos, pegamos, ubicamos. El cuarto aquí. Modificamos esto. Duplicamos. Campo de texto 4. Agregamos dos cadenas más.
para el último campo de texto, ¿de acuerdo? Campo de texto 6. De acuerdo. Para que envíe los resultados obtenidos, vamos a agregarle llamar web 1 obtener. De acuerdo, una vez enviado queremos que todos estos campos queden en blanco nuevamente. Entonces lo que hacemos es llamar a campo de texto 1, poner texto 1 como texto, vacío, de acuerdo. Entonces esto, como indicamos, podemos duplicar. De igual manera para campo texto 2, duplicamos. Perfecto. Esto sería toda la parte de la codificación. Como ven, no lleva mucha complejidad. Son campos repetidos prácticamente. Copiamos y pegamos y hacemos algunas modificaciones para que nos obtenga el resultado. Entonces vamos a probar. A ver, vamos a generar el APK. Escaneamos el código. Pegamos el código y descargamos. Nos vamos a nuestro campo de QR para leerlo. La primera vez nos va a solicitar el permiso para acceder a la cámara. Permitimos y escaneamos. Como ven, nos está dando de manera separada todos los campos, nuestra fecha de producción, código de producto, el código del cliente, el lote, cantidades y la unidad de medida en este caso. Entonces vamos a nuestra hoja. Cuando presionamos guardar nos debe enviar toda esta información. Correcto, nos está enviando la información. Si nosotros modificamos y esto ya no va a ser unidades sino en millares, vamos a leer. De acuerdo, ahora la unidad de medida está en millares. Y vamos a enviar nuevamente. Perfecto, nos envía y queda en blanco nuestros campos nuevamente. Entonces aquí hemos agregado más campos de texto. Esto puede extenderse infinitamente según el requerimiento de cada uno de ustedes. Entonces permite poner más detalle a lo que queramos escanear, de acuerdo. Entonces si tal vez tienen alguna factura que viene con códigos QR, una guía de remisión tal vez, ustedes pueden identificar los campos, segmentarlos de la misma manera que hemos hecho aquí. Segmento, toman el texto, verifican desde dónde inicia el campo que necesitan, la longitud que tiene ese campo y lo van ubicando en los campos de texto y pueden enviarlo tranquilamente hacia el Excel. Y esto ya es una información detallada para que puedan realizar incluso reportes. ¿De acuerdo? Bien, esto sería todo por el momento. Si tienen alguna otra sugerencia o consulta, no duden en indicarlo para poder resolverlo de manera conjunta y podemos aprender todos. Muchas gracias por la atención prestada. Sería todo de mi parte.